Este es el Parque Martí de la ciudad de Holguín. Victoria todavía le llaman algunos. Victoria porque este terreno de por aquí era propiedad de doña Victoriana de Ávila, la benefactora de Holguín y también de Jibara. En su terreno, Victoriana construyó el primer hospital que tuvo Holguín, que es este edificio que se ve aquí detrás. Y esta parte era la entrada al hospital y la gente se acostumbró a llamar a la entrada del hospital Plaza Victoria. Sin embargo, este no fue el primer parque de Holguín que se llamó Martí, sino el actual Parque Julio Grave de Peralta, o de las Flores, como seguimos diciéndole. Les explico. En 1898, cuando se marchan las tropas colonialistas españolas, los holguineros deciden cambiarle el nombre a las viejas calles, a las viejas plazas, que tenían nombres de tiempos de España. Ahora llevarían nombres de patriotas o de hechos que recordaban sucesos ocurridos en el país. Así, la Plaza San José pasó a llamarse Parque Julio Grave de Peralta. La Plaza de Armas pasó a llamarse Calixto García. Y que era el Parque de las Flores o Parque de la Parroquial, pasó a llamarse José Martí. ¿Por qué? Les explico, vengan. Durante todo el periodo colonial, esta plaza era la Plaza de la Parroquial porque tenía la iglesia cercana, aunque también los holguineros se acostumbraron a decirle Parque de las Flores. ¿Por qué de las Flores? Es muy fácil de entender. En esta esquina, restaurante 1545 actualmente, ahí había una funeraria. Y en la otra esquina, ahí se colocaban los floristas a venderle flores a los familiares o amigos de los difuntos, y la gente se acostumbró a que el lugar donde vendían flores era la Plaza de las Flores. Pero llegó 1898 y los holguineros comenzaron a cambiar el nombre de las plazas y este fue el Parque o Plaza José Martí y transcurrieron unos 10 años. Entonces el gobierno provincial de Oriente decidió mandar a erigir estatuas de los principales líderes mambises de cada territorio y colocar esas estatuas en los parques principales. A Holguín le correspondieron 2 estatuas en recordación a los 2 únicos holguineros que alcanzaron la más alta graduación del Ejército Libertador, o sea, mayores generales, Calixto García y Julio Grave de Peralta. Lógicamente, la estatua al mayor general Calixto García se colocó en la plaza que llevaba su nombre, pero es que no había ninguna plaza en Holguín que se llamara Mayor General Julio Grave de Peralta. Y la decisión del gobierno fue esta. La vieja plaza o parque, que había sido de la parroquial, que siempre se había conocido como Parque de las Flores y que entonces se llamaba Parque Martí, ya no se llamaría más Parque Martí, sino que se llamaría Parque Julio Grave de Peralta y en ese lugar colocarían su estatua que todavía los holguineros reverenciamos cuando pasamos por este lugar. Obviamente merecía que en Holguín hubiera un parque o plaza que llevara el nombre de José Martí, pero ¿cuál? Si los principales parques o plazas de la ciudad ya tenían nombre, el Calixto García, el Parque San José, que entonces pasó a llamarse Carlos Manuel de Céspedes, el Julio Grave de Peralta o de las Flores, el Infantil, que primero se llamó de la Independencia y después Antonio Maceo. Claro, quedaba otro. Y es el viejo Parque Victoria pasó a llamarse Parque José Martí. Eso fue en 1915 solo, que en esos momentos la plaza o parque estaba en muy lamentable estado, como se ve en esta fotografía. El gobierno de Holguín hizo lo que pudo, pero pudo tan poco, y el lugar, más que un parque homenaje a Martí, parecía un lugar donde bastaban los chivos. Y transcurrieron 26 años. Llegó el año 1941 y en esa fecha los masones holguineros pactaron con el gobierno. El gobierno se encargaría de poner el piso de mármol, de los bancos, de la jardinería y mientras tanto los masones hicieron una colecta pública
Todo el mundo en Holguín dio lo que pudo y con ese dinero costearon el busto y el pedestal sobre el que descansa, ambos hechos de mármol de Carrara. ¿Quién es el escultor que hizo este Martí holguinero? En Écurret dice que fue Mario Santí, pero eso es un error. El majestuoso Martí que hizo el escultor holguinero Mario Santí es el que está en Santa Ifigenia, en la tumba del apóstol. Este busto de Martí tiene incluso la firma de su autor. Está en esta parte, dice profesor Arzar. Ahora, ¿quién es el profesor Arzar? Seguro que un maestro marmolero de la misma empresa que se dedicaba a hacer estatuas. Es esa misma empresa marmolera italiana la que hizo, por ejemplo, las estatuas de Calixto García, las de Julio Grave de Peralta, y es la misma casa marmolera que hizo todas las estatuas funerarias que están en el cementerio municipal de esta ciudad. Por eso es que le sugiero a los colaboradores holguineros de Écurret que enmienden ese error. ¿Qué les sugiero que miren con detenimiento cuando estén ante este busto? Bueno, tengan en cuenta, en una escultura son importantes las proporciones, o sea, el tamaño de cada parte. Y sí, el maestro escultor que hizo este busto consiguió proporciones exactas en los pómulos, en la mandíbula y en la boca. Sin embargo, las manos del busto están desproporcionadas, o lo que es igual, que son más grandes que todo lo demás. Y también es más grande el libro abierto y el ramo de laurel. Parece que es así, porque el artista quiso resaltar la sabiduría representada en el libro y el triunfo representado en el laurel. Ahora miren el pelo del busto, está suelto y tanto que parece que se va a mover cuando le dé el aire. Y miren la maestría con que el escultor trabajó la ropa. Finalmente, préstenle atención a la mirada, fija y dirigida al frente. Y ya que estamos mirando la estatua, miren también el pedestal sobre el que descansa, sobrio, elegante, de líneas correctamente trazadas, hermoso, pero no más que la estatua. Y es así conscientemente. O sea, que el artista no quiere que el pedestal le robe la atención al busto. Por todo lo que les he explicado, parece que el profesor Arzar hizo a Martí un busto único, pero no es así. Y les voy a explicar. Estas casas marmoleras recibían pedidos de distintas partes, por tanto, no podían esperar tener el pedido para hacer la obra, por tanto, la hacían en serie. Por ejemplo, vean las estatuas de Calixto García y de Julio Grave de Peralta. Tienen un parecido y solo cambia el rostro. Y vean las estatuas funerarias que están en el cementerio. Hay muchas que son iguales. Y con Martí sucedía lo mismo. El profesor Arzar hizo 3 bustos de José Martí idénticos a este. Este que está en Holguín y 2 que se encuentran en La Habana. Uno de ellos en el Centro de Veteranos. Hoy es el lugar donde radica la Asociación de Combatientes de la Revolución. Y ahora que ya vieron el busto, quiero que miren algo de lo cual casi nadie se fija y está aquí, en el piso. Delante del busto, los masones dibujaron una estrella de 5 puntas. A quienes han cruzado por aquí le he preguntado si saben lo que significa este símbolo y casi todos coinciden en decir que eso significa Martí y lo que es Martí para Cuba, la estrella, la luz, y es verdad, Martí significa todo eso para Cuba, pero cuando se dibujó esta estrella no se estaba pensando en esto. Esto es sencillamente uno de los más comunes símbolos masones, y está bien. José Martí fue un masón cubano que alcanzó el más alto grado filosófico, el grado 33. El Cine Teatro de la Esquina, que se llamaba Victoria, como mismo el parque, se rebautizó como Teatro Ismaelillo, en recordación al hermoso libro de poemas que Martí dedicó a su hijo. Y en esta pared se comenzaron a escribir fragmentos de cartas hechas por José Martí, como esta que está aquí. Les pongo estas letras ya en tierras de Holguín, tan nuestras
como cuanto hemos visto, y con sus 500 hombres armados. Vean la carta. Dice Martí que le pongo estas letras ya en tierras de Holguín. Y eso nos hace preguntarnos, ¿estuvo Martí en Holguín? Pues sí, Martí sí estuvo en Holguín, solo que no en la ciudad, sino en una parte del territorio del municipio. Esa carta martiana la escribió el día 9 de mayo de 1895, o sea, exactamente 10 días antes de su caída en combate, y va dirigida a María Mantilla, la niña a la que tanto amaba y a la madre de María. Martí escribió en esa carta otras cosas sobre Holguín que son tan hermosas que parecen un viejo retrato, como por ejemplo hay una parte de la carta en la que dice: de Holguín, que se bebe la lluvia, con sus casas a cordel y sus patios grandes, y donde hay 1000 vacas paridas. Ojalá que consigamos tener nuevamente toda esa cantidad de vacas paridas, y ojalá que este lugar que los holguineros han querido que sea el Parque Templo llegue a serlo del todo. Falta mucho desde mi modesta posición o desde mi modesto criterio. Por ejemplo, sería bueno que todas estas paredes se las dieran a los artistas holguineros que dibujaran escenas de la vida martiana, y sería bueno que aquí las personas se encontraran a los holguineros que tuvieron relación con Martí, que lo tuvo, y con varios, y desde antes de venir a Cuba, cuando estaba organizando la revolución. Por ejemplo, en la misma carta dice que a su campamento ha llegado Miró y ha llegado el abnegado Rafael Manduley. ¿Qué relación tenía Manduley? ¿Qué relación tenía Miró con Martí? ¿Qué relación tenían otros varios holguineros de ese momento en que se está organizando la guerra? Lamentablemente de eso se habla muy poco, pero este programa sí lo va a hacer, y será en nuestra próxima emisión, cuando entonces sí contemos la historia de los holguineros que se relacionaron con Martí y de los que con él participaron en la organización de la guerra martiana que comenzó en 1895. Hasta un próximo encuentro.